El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía. Saludos cordiales. Estamos en la recta final de A Primera Hora. Juan Pacimiño, historiador, articulista, nos acompaña ahora mismo vía telemática. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias. Buenos días. Un saludo especial a Radio Majestad, a los compañeros de la prensa y a quienes nos están escuchando. Gracias por la gentileza de atendernos. A esta hora todavía no hay definiciones, pero hay una enorme expectativa respecto a quién podría ser el presidente de los Estados Unidos. Todo apunta a que la elección va a ser muy apretada. Un mensaje anoche del presidente Trump advirtiendo, proclamándose el ganador. La respuesta también del equipo de Biden y de los demócratas sobre ese mensaje de Trump. Trump incluso ha hablado de posible fraude. O sea, de verdad, estas cosas creo que son pocas veces vistas en la democracia estadounidense. ¿Cómo le ve usted, doctor? Sí, es un asunto inédito dentro del sistema electoral de los Estados Unidos, que es tan complicado y según varios analistas de los propios Estados Unidos, no es un sistema propiamente democrático, ya que incluso puede haber una ganancia de cualquier de los candidatos en el sentido del pronunciamiento popular, pero como se elige electores para el colegio electoral, entonces esa ganancia bien puede revertir en favor de un candidato que no obtuvo la enorme cantidad de votos que en el sector popular general se tiene. Bueno, entiendo que así, perdón que le interrumpa, sí, doctor, entiendo que así ganó Donald Trump hace 4 años a Hillary Clinton. Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Trump tuvo más delegados al colegio electoral. Y no solamente hubo allí ya acusaciones de fraude, sino también la elección de cuando estuvo Al Gore con George Bush. Y en esa oportunidad también el candidato George Bush, hijo, ganó las elecciones porque se interrumpió el conteo de votos debido a que se acudió a la Corte Suprema. En esta ocasión también Trump ya anuncia, dice, yo soy el triunfador y de lo contrario voy a acudir a la Corte. Bueno, todavía está oscuro el panorama, pero desde luego que tiene esta elección una importancia internacional muy grande, de allí que en los noticieros, yo me encuentro en Italia, acá estoy viviendo, estoy residiendo, entonces aquí se puede apreciar cómo los noticieros europeos dan cuenta de una elección de enorme importancia para el mundo, porque no es lo mismo elegir presidente demócrata o republicano cuyos liderazgos pueden ser más livianos, como podía haber ocurrido con el presidente, por ejemplo, Bill Clinton o el presidente Bush. Pero en este caso estamos hablando de un presidente que ha roto también una serie de comportamientos tradicionales de la presidencia en los Estados Unidos. Un presidente que logró una confrontación nacional debido a la promoción que se ha hecho de la supremacía blanca, los famosos WAP, es decir, White, Anglos y Protestants, es decir, blancos de origen anglo y protestantes. Además, la polarización económica y la reconcentración de la riqueza en los Estados Unidos es de tal magnitud que uno de los premios Nobel de Economía ha subrayado que los Estados Unidos ha pasado a ser una sociedad de absolutos desiguales. La misma elección entre Trump y Biden da cuenta de dos tipos de fuerzas sociales que están atrás. Con Trump, las grandes corporaciones productivas nacionales, y con Biden, las grandes corporaciones más bien globalizadoras e internacionales. Eso es lo que explica el nacionalismo con Trump y esa especie de globalismo que tiene Biden frente a las propuestas con carácter mundial. Otras son las repercusiones para América Latina. Correcto, ya vamos a hablar justamente de esas repercusiones para América Latina, pero quiero pedir una reflexión porque claro,
en redes sociales se lee tantas cosas y yo siempre digo, les recomiendo respetuosamente a los oyentes, a los televidentes, a los internautas, que revisen un poco para entender la dinámica de la política estadounidense. Algunos dicen que Biden, y escriben así, ¿no? Que Biden es socialista, que Biden es comunista. Hablan de Kamala Harris, que ese es el riesgo porque Kamala Harris va a ser la presidenta del Senado al ser vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia y la orientación político-ideológica y los antecedentes de Kamala Harris. O sea, yo entiendo que en Estados Unidos, doctor, y le traslado esta inquietud, al menos yo entiendo así, no hay espacio para la izquierda en Estados Unidos. O sea, tal vez los demócratas son más moderados que los republicanos, pero terminan siendo ambos de derecha. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Bueno, republicanos y demócratas se diferenciarían si es que alguien quiere hacer un símil con el Ecuador, lo mismo que pasaría con León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén. El uno representa una corriente dentro del mismo esquema y el otro representa otra corriente dentro del mismo esquema. No hay una enorme diferencia entre las propuestas de demócratas y republicanos, sino tintes y una especie de líneas diferenciales en aspectos muy particulares. Por ejemplo, la propia actitud y la política que puede tener frente a América Latina. Recordemos que incluso en el campo de los demócratas, Biden no es precisamente la mayor expresión de lo que puede ser una política de los demócratas conforme lo estaba haciendo George Sanders, por ejemplo, que tiene una clara política de economía social. Hablar en los Estados Unidos de que estos son candidatos comunistas o socialistas es una barbaridad. Son conceptos que no se aplican porque no tienen nada que ver con políticas socialistas ni comunistas las que proponen. Querer incrementar el Medicare, como hizo Obama para efectos de que la población sea cubierta, eso no es comunismo. Nuestra Constitución, la ecuatoriana del 2008, obliga a la seguridad social universal y no se ha cumplido. Y eso no es comunismo, eso es una política del Estado para favorecer a sus ciudadanos. En Europa se tiene la seguridad social universal, así es que no por ello acá son comunistas. Pero claro, hay que entenderlo dentro de las líneas de campaña que en los Estados Unidos se desarrollan a propósito del debate demócrata y republicano. Entonces es Trump el que ha acusado a Biden de querer alentar la hegemonía de China en el mundo, de querer unirse al comunismo, de alentar el comunismo y de querer llevar una política de tipo comunista. Pero eso no se cumple en los Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos son diferentes en cuanto a ciertos planteamientos, pero en la parte económica esencialmente no tienen diferencia. Correcto. Vamos a hablar de América Latina. Voy a partir del simplismo para que usted vaya al fondo, doctor. ¿Qué le conviene a América Latina? ¿Que gane Trump o que gane Biden? Es que eso depende además de qué países estamos hablando y con respecto a la situación regional, porque sin duda alguna cualquiera de los dos presidentes no va a abandonar el americanismo típico que ha caracterizado a los Estados Unidos desde la fundación como Estado nacional. El americanismo es del año 1823, América para los americanos, del presidente James Monroe, y esa política ha sido la guía sobre América Latina. Trump considera a la América Latina su traspatio. Biden no ha hablado con los mismos términos, pero sin duda le significa la América Latina la región en la que los Estados Unidos deben mantener no solo una hegemonía, sino su propia seguridad interna. Decía que depende también de las regiones, porque si pensamos en México, a México le conviene una política muy práctica frente a los Estados Unidos. Recordemos que Trump alteró el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para que se realice un nuevo tratado mucho más conveniente a los Estados Unidos. Pero bueno, ese es el caso de México. Los otros países centroamericanos, a Trump lo que le preocupa es que cada uno de esos países centroamericanos frene la inmigración hacia los Estados Unidos. Con Bolsonaro, es decir, con el presidente de Brasil, tanto Trump como Biden se van a sentir muy beneficiados de su propia posición en el caso sudamericano, porque el presidente de Brasil está absolutamente ligado a los intereses de los Estados Unidos.
E igual ocurre con el caso del presidente colombiano, y Colombia es un país estratégico en el cerco frente a Venezuela, que tanto lo ha planteado, sobre todo Trump, pero también no ha abandonado a Biden, porque considera a Venezuela como un país con una dictadura que tiene que terminar. Y el caso del Ecuador, cualquiera de los dos, da lo mismo para las políticas actuales del gobierno de Lenín Moreno, porque también es, en definitiva, un aliado de esas estrategias de los Estados Unidos, igual que Colombia, igual que Brasil o igual que Perú. En el caso de Chile, la situación habrá que ver cómo se desempeña para Argentina, para México, para Bolivia, después del triunfo electoral del MAS. Entonces, estos son países que estarán en la mira y dentro de las perspicacias que tengan los Estados Unidos para evitar que estos avancen a lo que ellos denominan comunismo. Estos países progresistas, con gobiernos progresistas, siempre causan inquietud, pero no así los otros, donde no hay ninguna inquietud, ya que las fuerzas internas mismas se encargan de ligarse a los intereses de los Estados Unidos. Usted, por ejemplo, ¿cómo vería una relación de un eventual gobierno de Biden respecto de Cuba, tomando en cuenta la relación que el gobierno de Obama abrió con Cuba y que fue cerrada en el gobierno de Trump? Claro, eso en general los ciudadanos, quienes estudian, quienes siguen las informaciones, pueden darse cuenta que son excepcionales para los Estados Unidos los casos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ante todos estos tres países. Con Cuba es evidente que si triunfa Trump, van a agudizarse los problemas de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque Trump no tiene límites para continuar cercando y tratando de destruir a la isla y a su gobierno, al que considera que debe terminar, salir de allí y cambiar la situación nacional. En el caso de Venezuela es algo parecido. Los dos candidatos se han pronunciado contra la dictadura de Venezuela y contra la dictadura de Nicaragua. Pero es evidente de todas maneras que con el caso específico de Cuba, la victoria de Biden puede solucionar esa agresividad con la que Trump ha tratado a la isla. No creo que retorne a la política de Barack Obama, que hizo pasos importantísimos, incluso visitando la isla, pero podrá aliviar las condiciones del trato hacia Cuba. Y eso les beneficia, sin duda, de modo particular, a los cubanos. Si vemos a Biden, si recorremos sus ejecutorias, su trayectoria, ¿lo podemos comparar dentro de su visión política y geopolítica? ¿Lo podríamos comparar, por ejemplo, con Obama o con Clinton? ¿O hay una distancia entre ellos? No, hay una distancia, porque de todas maneras Obama tenía una posición más clara frente a las buenas relaciones con respecto a América Latina, y de hecho el acercamiento con Cuba lo fue comprobando. El presidente Clinton, al contrario, agudizó con una serie de disposiciones la mala relación con Cuba, aunque no llegó a los extremos que tiene Trump. Con Trump la cosa, como dije hace un momento, sería mucho más grave. Con Biden se aliviaría, pero no llegaría a compararse su situación, su política, frente a lo que hizo ni Clinton ni Obama. O quizás más parecida a la de Clinton que a la de Obama, que había dado pasos importantes frente a Cuba. Y frente a América Latina, insisto, depende de las regiones y depende de los países. A nosotros, al Ecuador, ni nos va ni nos viene cuál de los dos cambie, porque eso es un asunto de las convicciones políticas del gobierno ecuatoriano. Oiga, en la actualidad, cualquiera de los dos da lo mismo, porque igual el Ecuador sigue ligado a esos intereses. Y con esto termino justamente lo que usted señala. En realidad nos debería dar lo mismo a los ecuatorianos, y le hago esta pregunta porque hay un artículo que publicó el portal Primicias el día de hoy, con base en una declaración que hace Iván Ortiz, director del Centro de Negocios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, que él cree que la reelección de Trump podría favorecer más un eventual acuerdo comercial con Ecuador. Recuerde usted que Lenín Moreno fue a Washington y visitó a Donald Trump
en la Casa Blanca. Hubo la designación previa de Ivonne Baki como embajadora de Ecuador en Washington. Se habló de que comenzó a trazarse una hoja de ruta para un eventual acuerdo comercial. Hace un par de semanas dialogué en este espacio con el viceministro de Comercio Exterior, quien me comentó que en este mes de noviembre habrá una nueva reunión para definir la hoja de ruta. Reconoció que va a ser muy difícil que hasta antes del 24 de mayo se suscriba un acuerdo, pero que se lo pretende dejar encaminado. O sea, la visión es que si gana Trump sería más fácil la posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Doctor, ¿cómo le ve usted? Con cualquiera de los dos. Porque a los Estados Unidos, claro que le interesa tratados de libre comercio con cualquier otro país, pero es particularmente a los ecuatorianos, a la élite comercial, a la élite económica, a la élite empresarial del Ecuador, a la que le interesa ese tipo de negociación, porque se favorece esa élite ecuatoriana con un tratado de libre comercio. No se favorece el Ecuador, peor aún los sectores populares y medios son perjudicados cuando existe este tipo de convenios, y más todavía si a eso se añade esas políticas de pagar a las empresas que pueden tener pérdidas, en el caso ecuatoriano, si es que algo hubiera contra ellas. Nosotros tenemos lo que se dice en términos de la sociología histórica y política, nosotros tenemos una burguesía con mente norteamericana. Entonces a ese tipo de empresariado conservador le interesa que cualquiera sea el gobernante de los Estados Unidos logre visualizar sus intereses y abra campo para sus propios negocios. Hablan mucho, por ejemplo, de la necesidad de la inversión del capital extranjero. Estoy seguro que ese capital extranjero norteamericano no llegará al Ecuador por ser el Ecuador y porque abra su economía, porque es un país tan pequeño que al interés norteamericano no le atrae como le atraería el caso de Brasil o de Argentina, etcétera. Más les interesa a las élites nacionales vincularse económicamente a ese país donde pueden hacer mejores negocios con muchos menores costos de producción que frente a Europa o quizás frente a China o a Rusia, aunque claro, con China también buscan alguna alianza. Pero insisto en que es de particular importancia para el alto empresariado conservador ecuatoriano, que cualquiera que gane le da lo mismo con tal de que le abran el mercado mediante un tratado de libre comercio. Esos tratados, insisto en la idea, suelen ser y han sido perjudiciales para nuestra América Latina y sin duda para el Ecuador, pero no les importa esos intereses privados imponerse al Estado Nacional y a las condiciones en que el Ecuador tenga que desarrollarse. De ahí que más bien dependerá de las elecciones del 2021 el giro que el Ecuador pueda tomar con respecto a imponer el interés nacional también al empresariado ecuatoriano, a la burguesía interna, o mantener la misma política de subordinación, enlace, coqueteo, enamoramiento y finalmente amor eterno con ese capital transnacional, particularmente norteamericano. Correcto. Doctor, le envío un abrazo a la distancia. Allá es buenas tardes, me imagino, ¿verdad? Ahora son las 2:30 de la tarde. Correcto. Así es, tenemos 6 horas de diferencia. Correcto, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por atendernos allá desde tan lejos, pero la magia de la internet, del Zoom, del Facebook nos permite conectarnos. Un abrazo, doctor Juan Pacimiño, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, igual para todos ustedes y para los oyentes. Gracias. Juan Pacimiño, historiador, analizando las elecciones en Estados Unidos. 8:28 en A Primera Hora.